Historia de México en 1833. El federalismo exaltado. Capítulo 1. Gómez Farías al mando. La Guerra Civil de 1832 propició que el general Antonio López de Santa Anna adquiriera gran fuerza y peso político. En poco tiempo, se convirtió en el candidato más sólido para ocupar la presidencia de la República en las siguientes elecciones. El 1 de marzo de 1833, esto se hizo realidad. Valentín Gómez Farías resultó electo vicepresidente. Al retirarse a su hacienda Manga de Clavo en Veracruz, Santa Anna descuidó el gobierno por varios meses. Así, Gómez Farías quedó al mando durante su ausencia. Capítulo 2. La Iglesia y el Ejército. Liberal por convicción, el vicepresidente buscó llevar a cabo varias reformas. Junto con el Congreso, intentó modificar dos instancias sumamente importantes y de gran peso político y social, la Iglesia y el Ejército. Dichas instituciones poseían mucho poder desde la Guerra de Independencia, por lo que el gobierno federal debía contenerlas para afianzar su posición. En primer lugar, el Estado asumió el patronato sobre la Iglesia mexicana. Esto lo facultaba para elegir a los eclesiásticos y administrar sus obras y patrimonios. En segundo término, se buscó fortalecer las milicias cívicas estatales en detrimento del ejército, medida que no tuvo éxito. Las reacciones opositoras no se hicieron esperar y al poco tiempo estalló un nuevo levantamiento contra el gobierno, que apoyaba la religión y los fueros militares. Capítulo 3. Triunfo sobre los rebeldes. El 26 de mayo, Ignacio Escalada se pronunció en Morelia contra el régimen. Los generales Gabriel Durán y Mariano Arista se unieron sin demora a la rebelión. No obstante, el movimiento bélico no obtuvo el respaldo que se esperaba. Santa Anna se encargó de la ofensiva contra las huestes sediciosas, ayudado por las milicias estatales, quienes desempeñaron un papel fundamental en el conflicto. Desde julio y hasta finales de septiembre se enfrentaron ambos bandos. El presidente de la República venció en estos levantamientos. Capítulo 4. Endurecimiento de las leyes. Los pronunciamientos en contra de las nuevas leyes provocaron la radicalización de los congresistas liberales. El resultado fue la llamada Ley del Caso, promulgada el 23 de junio. Dicha norma dictaba la expulsión de 51 ciudadanos que apoyaron la sublevación y de todos aquellos individuos que se encontraran al tanto del levantamiento. Asimismo, se prosiguió con las reformas al ejército y a la iglesia más agresivamente. Capítulo 5. Cierre de la Real y Pontificia Universidad de México. Las medidas que el Congreso tomó contra la institución eclesiástica afectaron de manera drástica el ámbito cultural del México de la época. Senadores y diputados impusieron la tarea de reformar varios aspectos sociales que consideraban retrógrados, entre ellos la educación. Así, después del alzamiento de Arista y Durán, el Congreso aprobó la clausura de la Real y Pontificia Universidad de México. Para sustituir la institución educativa, el vicepresidente Gómez Farías decretó la creación de una Biblioteca Nacional y de la Dirección de la Instrucción Pública. La primera se estableció en el anterior Colegio de los Santos, de donde se obtuvieron los primeros volúmenes para la creación del organismo. Con la creación de la Dirección de Instrucción Pública, el Estado se comprometió con la educación de la sociedad. Capítulo 6. El terror a la epidemia. Las enfermedades contagiosas constituían una amenaza continua para la población del siglo XIX. Las epidemias eran temidas por todos y su presencia perduraba en la memoria de generaciones posteriores. El caso de la epidemia de cólera morbus de 1833 no fue la excepción. El suceso tuvo tal magnitud que muchos escritores y cronistas de la época lo narran como un fenómeno traumático que se grabó en sus recuerdos. Algunos de estos autores fueron Guillermo Prieto y Anastasio Bustamante. El cólera morbus entró al país por Tampico y siguió su camino por San Luis y Guanajuato. Enrique de Olavarria y Ferrari relata que la enfermedad cobró su primera víctima el 6 de agosto. Fue tal su impacto que para el día 17 del mismo mes habían muerto 1,219 personas. Capítulo 7. Reformas y reacciones. Los dos blancos principales de las reformas de Gómez Farías y del Congreso fueron las instituciones más importantes para el país, la Iglesia y el Ejército. En septiembre y noviembre se dieron a conocer los dictámenes que afectaban a la Iglesia. Se clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, los bienes de los misioneros de San Camilo fueron vendidos y fueron eliminados tanto la obligación civil de cumplir con votos eclesiásticos
como el compromiso civil para el pago de diezmos. Más tarde, se aprobó la ley del 17 de diciembre, que otorgaba al gobierno la posibilidad de erigir diócesis y designar a los miembros del clero secular. Por otro lado, se buscó reducir al ejército y fortalecer las milicias civiles. Estas reformas generaron gran descontento, lo cual desembocó en una nueva rebelión. La primera fue la encabezada por los generales Durán y Arista, y en el derrocamiento de Gómez Farías. Capítulo 8. La reforma de la educación. Las reformas de Gómez Farías abarcaron un amplio espectro de las estructuras mexicanas. Uno de los campos más transformados fue el de la educación. La nueva legislación pretendió que el gobierno asumiera la responsabilidad de educar a su pueblo, quitándole la prerrogativa al clero. Así, se fundó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. Tal organismo tuvo una gran visión. La educación sería libre, por lo que toda persona podría abrir colegios. Se fomentó la creación de escuelas normales y la educación para niños y adultos analfabetas. Capítulo 9. Un liberal de cepa. Valentín Gómez Farías fue electo vicepresidente de la República en marzo de 1833. Debido a la ausencia del presidente Antonio López de Santa Anna, Gómez Farías tomó las riendas del gobierno. El vicepresidente había fungido como diputado de Zacatecas ante el Congreso en 1832, lugar donde abogó por la reforma a la Constitución de 1824. Al llegar al poder, no abandonó sus principios liberales y aprovechó su posición para llevar a cabo varias reformas a la Carta Magna y a las estructuras sociales que consideraba atrasadas. Capítulo 10. Organizar y guiar. La Dirección General de Instrucción Pública resguardaría los depósitos de monumentos de arte, antigüedades e historia natural. Por otro lado, estaba facultada para nombrar al profesorado y elegir los libros de texto. En pocas palabras, la Dirección General de Instrucción Pública debió organizar y guiar las actividades educativas de la nación. El doctor José María Luis Mora desempeñó un papel sumamente importante para que se llevaran a cabo estas transformaciones estatales. Capítulo 11. Estructura educativa. La educación se impartiría en 6 ramas: estudios preparatorios, estudios ideológicos y humanidades, ciencias físicas y matemáticas, ciencias médicas, jurisprudencia y, por último, ciencias eclesiásticas. Conjuntamente, se ordenaba la creación de una biblioteca y un teatro nacionales, además del Museo Mexicano, conformado por el anterior Conservatorio de Antigüedades Mexicanas y el Gabinete de Historia Natural. Entre estas medidas sobresale la instauración del Instituto de Ciencias Médicas, el cual sustituyó a la Escuela de Cirugía de la Universidad Pontificia. Así, las carreras de doctor y cirujano se fundieron en una sola. Como parte del programa, se estableció por primera vez la asignatura de farmacia, que incluía la química dentro de la enseñanza médica. Capítulo 12. Política derogada. Como se puede ver, el gobierno de Gómez Farías comprendió la necesidad de impartir una buena educación a la sociedad como parte de un proyecto político. Si bien estas reformas resultaron muy innovadoras, no perduraron por mucho tiempo. Al regreso de Santa Anna, la política educativa de los liberales fue derogada. No obstante, las reformas de 1833 precedieron a las que se llevaron a cabo más adelante, bajo la presidencia de Benito Juárez.